Hola, muy buenas. Pues mira, aquí tenemos los Vallejo de True Metallic Metal. Estos colores se caracterizan porque tienen un color base, un shadow o shade y luces o light. Pues he estado practicando bastante a los metálicos, como podéis ver, y este caballero, guerrero más bien, va a ser con el que voy a hacer la demostración. Bueno, empezamos con la base. Bueno, pues vamos allá. Bueno, pues aquí lo tenemos. Entonces la idea es usar el shade en las zonas oscurecidas. Veis por aquí abajo también. El siguiente paso pues va a ser incluir algunas luces extremas, la iluminación más extrema y contraluces. Este es el resultado. La verdad no está mal. Obviamente no soy un experto, pero bueno. Vamos a intentar evitar que haya demasiados reflejos. Es difícil teniendo la luz justo enfrente, pero bueno, nos hacemos una idea. Bueno, pues aquí tenemos el resultado final de El soldado de Minas Tirith. Es una coloración al estilo Non-Metallic Metal, pero con estos nuevos colores. La verdad es que es muy buen color
metálico, no tiene ningún grumo, la aplicación es súper fácil y suave. Las luces que veis son las luces que he aplicado luces por aquí, por el casco, por esta zona del hombro, por las rodilleras, y esas son las luces donde me he concentrado. Y de hecho, si le voy dando la vuelta, podéis verlo, que sí es así. Una calidad muy superior a otros metálicos acrílicos, definitivamente mucho mejor que los que tenía antes, como los de la Game Color, la gama Game Color. Y si hacemos una comparación, por ejemplo, con el dorado pulido antiguo, veis aquí como casi al instante se forman grumos. Es un color con partículas metálicas muchísimo más grandes. Voy a enseñar uno más parecido a la plata, que sería el Gunmetal gris metalizado, un color que se usa todo el rato. Y este, pues fijaros estas partículas, es que se pueden ver desde aquí. Y esa es una de las razones principales por las que los metálicos no suelen quedar bien. Ahora, en contraste, esta nueva gama de True Metallic Metal. Hay algo de burbujas. Eso no son grumos, son burbujas. Pero fijaros en comparación. La consistencia es mucho más suave. Si os ha gustado el vídeo, considerar darle al like y suscribiros a mi canal para ver más vídeos como estos en el futuro. Y siempre podéis apuntaros a mi Patreon, que está en la descripción. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.